Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan los materiales, las entrevistas que estamos generando cada semana con diversos temas que tienen que ver con la sustentabilidad, con el medio ambiente y sobre todo con los negocios, que es una parte fundamental para poder dar esas transiciones a economías verdes, a economías circulares, a transiciones energéticas y por supuesto a innovación y desarrollos de nuevas tecnologías. El día de hoy en nuestra conversación tendremos el tema sobre la gestión de aguas residuales y el papel que esto juega en el modelo de economía circular, un tema muy importante porque no solamente es reutilizar el agua, sino hacerlo de manera muy eficiente y con ello combatir el estrés hídrico que cada vez crece y crece más, no solo en México, sino a nivel mundial. Para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rodríguez. Él es director comercial de Swiss Water Technologies and Solutions. Juan Pablo, bienvenido al canal de las Empresas Verdes. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí en tu programa y listo para poder platicar con tu público referente a este tema tan importante que es el reuso de agua. Gracias. Juan Pablo, me gustaría comenzar. Explícanos un poquito cuál es la relación o cómo debemos de entender la relación entre estrés hídrico y esto que está tomando auge, que es la economía circular, pero en el tema de la gestión del agua. Ok. Bueno, en realidad, se va pegado uno con otro. Desafortunadamente en México estamos viviendo un estrés hídrico significativo. Más del 85% del país ya sufre cierto estrés hídrico. Claro, no es el mismo estrés que se vive en Monterrey, por ejemplo, algunas ciudades del norte, al que se vive en el sur, por ejemplo, en Chiapas. Sin embargo, ya hay ciudades donde hasta hace pocos años no había estrés y actualmente ya se está viviendo cierto estrés hídrico. Es decir, está faltando más agua de la que requiere la comunidad, la industria o las ciudades dentro de cada estado. Este estrés hídrico obviamente nos está empujando a que vayamos a la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Es poder usar y reutilizar los recursos, no usarlos una sola vez, sino usarlos muchas veces de forma que no se agoten. La economía circular es crear una estrategia para lograr la sostenibilidad del planeta. Entonces, una vez que nosotros entendemos de esta economía circular, que es usar y reusar, y lo aplicamos no solamente en reuso de plásticos, en reuso de papel, sino en reuso de agua, podemos ayudar a solucionar o a mitigar este estrés hídrico que estamos teniendo, repito, en todo el país. Déjame preguntarte ahí algo que es técnico, Juan Pablo, y que seguramente a la audiencia le va a parecer interesante lo que nos puedas compartir. Claro. Hablando de el reuso y específicamente del agua en el modelo de economía circular, ¿hasta cuántas veces puedes reutilizar un mismo volumen de agua? Y me imagino que en distintos procesos se va perdiendo ese Claro. mismo volumen. ¿Por qué no nos explicas un poquito esto precisamente en este círculo de economía circular para el agua? Claro, mira, cuando tú usas agua para algún proceso industrial, el que sea, siempre va a haber, bueno, hay un ensuciamiento. Cuando es un tratamiento de agua, hay una parte que se llama el agua producto, que es el agua limpia que puedes sacar, y el agua de rechazo, que es el agua más sucia que sale, es decir, es como tú. Cuando tú estás muy sucio, te fuiste a correr al cerro, estás lleno de lodo y te bañas, sale agua muy sucia. Si eso tú lo separaras, esa mugre que sale, ese lodo que sale, tendrías una parte muy sucia de agua y el tratamiento lo que hace es sacar una parte producto, agua limpia. Dependiendo el tipo de contaminantes o dependiendo el tipo de proceso que lleve la industria, es la cantidad de eficiencia que puede tener un tratamiento. Puede tener 90% de eficiencia, significa que el 90% va a ser agua producto y 10% agua de rechazo. En este ejemplo que estoy diciendo puede ser más, puede ser menos, repito, depende del tipo de proceso que se lleve. Esta agua de rechazo tiene que tener otro tratamiento
para intentar, porque eso sale como un lodo, o sea, sale agua sucia, agua oscura. Tienes que intentar reducirlo para que salgan lodos sólidos y de esta manera puedas tú transportarlos, llevarlos y hacer su tratamiento adecuado, ya sea con una bomba centrífuga, cualquier tratamiento de lodos para reducirlo. Entonces, del 90% que te sobró, vuelves a meter a la industria y tienes que aumentarle ese 10% que te está faltando con agua potable, vamos a pensar. Vuelves a hacer el proceso, sacas 90%, 10% de rechazo, lo vuelves a reusar y vuelves a meter 10% a potable. Entonces, sí vas a requerir siempre de un agua de entrada, esta agua potable que pueda venir de un pozo, de un lago, del organismo de agua, de la localidad, pero siempre vas a necesitar un poco. Pero tú la puedes reutilizar infinitas veces, sin embargo, siempre vas a ver. En este ejemplo que estamos haciendo, bueno, va a haber un momento que a las 10 veces que reduce ese agua, bueno, pues ya tuvo que haber entrado 10% por cada una de las veces que se reutilizó. Entonces, no hay una regla exacta que diga cuántas veces se puede usar, va a depender de cada proceso. Por ejemplo, en la industria de alimentos, por ejemplo, industria de bebidas, donde el agua es prácticamente lo que están vendiendo, una industria que venda refrescos, agua embotellada, cualquiera de eso, el agua pues es la materia prima prácticamente, ¿no? Entonces ahí el agua de reuso más bien se puede reutilizar, aparte que es muy bajo el porcentaje, se va a reutilizar, por ejemplo, para torres de enfriamiento, se va a reutilizar, por ejemplo, para calderas de alta presión, se va a reutilizar para riego. Entonces, el porcentaje que se reduce es poco porque la mayoría es agua potable, agua limpia, que entra para la materia prima. Si es solamente agua para limpieza, por ejemplo, de la industria automotriz, se usa mucha agua para limpiar procesos que llevan muchas rebabas, muchos metales. Esa agua que se usa para limpiar, separas esos rebabas, ese fierro, esos metales que tiene, prácticamente puedes estar reutilizando el resto del agua, ¿no? El 90-95% se puede reutilizar. Entonces, va a depender del proceso, va a depender de los tratamientos, no hay una regla para cada uno, o sea, para la industria, va a variar según el proceso y según los contaminantes que tenga. Y algo muy importante es que las tecnologías actualmente tienen ya la calidad suficiente para que puedas tú reusar el agua, inclusive para volver a tomar. Claro. Juan Pablo, precisamente ahí va dirigida mi siguiente pregunta, que es en el tema de uso industrial. Ya nos adelantaste parte de lo que te voy a preguntar, pero que sobre todo en la parte industrial manufacturera, porque pues, evidentemente la industria, la industria agrícola pues demanda grandes cantidades y también me imagino, ahorita seguramente me vas a decir algo al respecto, también utiliza grandes cantidades de agua reciclada, pero en la parte de industria manufacturera, ¿cuáles consideras, no sé si tengan en Suez, tengan ya detectado qué industrias son las que más agua demandan y las que más están reciclando en volúmenes? Bueno, no va una con la otra de la mano, desafortunadamente. De las empresas que más agua requieren, son por ejemplo la industria papelera, requiere mucha cantidad de agua para sus procesos. La industria textilera también requiere gran cantidad de agua. La industria minera, es decir, todos los grandes complejos, industria de acero también, requieren grandes cantidades de agua. Eh, Todas ellas tienen cierto sistema de tratamiento de agua. Sin embargo, no todas ellas la reutilizan. Es decir, hacen un tratamiento de agua para cumplir la norma y poder vertirla al cauce según la legislación, que es muy importante también entender que esta legislación acaba de cambiar hace 2 meses. La norma 001, que es precisamente para hablar sobre la parte de reuso de agua, los límites máximos permisibles de contaminantes dentro de las aguas residuales, venía desde 1996 y apenas en 11 de marzo de 2022, de este año, está la nueva norma que es más restrictiva con los límites permisibles de contaminantes. Es decir, tienes que tener un tratamiento de más calidad para poder vertir al cauce. Claro. Esto va a implicar a que estas industrias que son grandes consumidoras van a tener que mejorar sus procesos para que puedan vertir al cauce sin sufrir, bueno, o sea, con los contaminantes que requieren y sin sufrir multas.
que es lo que está empujando el gobierno, poder tener multas a quien no cumpla con la calidad de agua para vertir el cauce según la nueva normatividad. Claro. Juan Pablo, déjame regresarme tantito. Te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, pero creo que está perfecta porque vamos de la mano. Nada más para regresarme tantito en el tema de la industria manufacturera que más está utilizando agua y que en su momento está reciclando con mayor eficiencia. De estas que mencionaste, de acuerdo a la experiencia de ustedes, de Suez, ¿cuál industria es la que está, digamos, recuperando y reutilizando el agua de mejor manera y de forma más eficiente? De estas que tú Sí. mencionas, esos ejemplos que tú mencionaste. Mira, me parece que no habría una industria como tal, porque hay industrias papeleras de diferentes marcas, hay diferentes dueños. Depende el dueño. Ok, Hay ok, quienes pueden invertir más o menos en sus tratamientos. ok. De grupos mineros hay muy grandes en el país. Hay algunas que están más preocupadas por este tema de sustentabilidad. Me parece que la industria minera es quien más está preocupada por estos temas y quien más está haciendo tratamientos conforme a la normatividad Ok. y en muchos casos ya están haciendo reuso de agua. Creo que hablando como industria, sería la industria que más vemos que está enfocada en ese tipo de procesos y que está invirtiendo más en poder reutilizar agua. Déjame hacerte esta pregunta porque esto que tú mencionas es bien importante. Entiendo y entendemos, seguramente el público que nos está escuchando comprende que evidentemente son esfuerzos de pronto, y eso es lo que mucho se habla de pronto cuando se tocan estos temas, que son esfuerzos aislados. Y por un lado podemos encontrar de pronto una empresa de una industria en particular muy destacada haciendo trabajos en este sentido importantes, y de pronto vemos a otras que están muy rezagadas, y eso es lo que genera, vamos a decirlo de esta manera, el sesgo entre la percepción de las empresas o las industrias que están trabajando de manera correcta en cuanto a mitigar sus impactos ambientales. Entonces, en ese sentido, te quiero preguntar esto. ¿Hace falta que de manera gremial o de manera de industria se comprometan o se interesen más los gremios industriales de un sector por armar proyectos integrales del gremio, o debemos seguir pensando que cada quien debe de ir por su propio lado? Mira, la realidad es que si fuera por gremio sería más fácil. Sin embargo, pónganos a pensar que las multas no son por gremio, son por industria y en muchos casos por planta. Una marca de una industria de alimentos puede tener 8 o 9 plantas en el país. Si una de ellas sufre multas porque no cumple con la calidad de agua estipulada, bueno, esa planta en ese lugar que va a sufrir ciertas multas, ¿no? Entonces, ellos son los afectados. La parte gremial me parece que sería muy interesante si de verdad puede apoyar con algunos incentivos a la industria, con algunos apoyos a la industria para la inversión, porque al final las inversiones pues vienen por cada una de las empresas. Es decir, yo creo que eso puede ser un apoyo, sí, puede haber algún incentivo, sí, pero al final la inversión viene por cada una de las empresas, cada una de las plantas de producción me refiero, Claro. cada industria. Ahora sí, bien, yéndonos al tema de la normatividad que nos mencionabas, la NOM 01, que recién nos comentabas que se acaba de aprobar, ¿había una legislación previa? ¿No era una normatividad como tal? Sí era, Ujú. pero quedó obsoleta. Es decir, se hizo en 1996, se publicó en 1997. En su momento fue muy bueno, pero lo que pasó es que los límites que tenía permisibles para poder vertir eran muy elevados. Es decir, tú veías el agua y a la vista tú la seguías viendo como eh, agua gris. Tenía cierto olor, a la vista se ve. Entonces tú definitivamente no tomabas esa agua y te la tomarías, ¿no? Claro. Ahora, después de 25 años, es más restrictiva, reduce los parámetros que hay de los contaminantes y eso obviamente ayuda a la sustentabilidad. Pero hay un punto muy importante. Esa restricción que está teniendo ahora la nueva norma eh, está a un punto muy cercano a que se pueda hacer de reuso. Es decir, tú tienes un tratamiento de agua existente, que se puede llamar tratamientos convencionales, Ujú.
que cumplían con la norma 001 de 1996, haces una adecuación para robustecer tu sistema de tratamiento actual y cumples con la norma. Pero si haces una inversión un poco mayor, vamos a decir un 10% más, 15% más de esa inversión, puedes hacerla de reuso, que esa es la oportunidad tan grande que vemos para cada una de las industrias. Si ya van a tener que invertir para cumplir con la norma, invertir un poco más y poder reusarla. Y con eso estamos seguros que puede ayudar al estrés hídrico del que hablábamos al principio y obviamente de la mano ayudar a la economía circular. Claro, además de este punto que mencionas que es uno de los importantes con esta nueva normatividad, ¿cuáles otros tres aspectos te parecen relevantes o que cambiaron de manera importante y que caracterizan a la actual NOM 001? Bueno, el principal es la reducción de los parámetros que existían. Otro es, quitaron también parámetros que quizás no afectaban tanto, es decir, en su momento se quitaron algunos parámetros, perdón, se medían algunos parámetros, ahora los quitaron porque era difícil de medir o porque no tenía caso o porque son contaminantes que en su momento se pueden diluir fácilmente si hay un caudal elevado. Ahora ponen otros parámetros como quitaron DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, pusieron DQO, que es demanda química de oxígeno, se puede medir más rápido y es más importante poderla quitar del contaminante. Entonces, uno fue, de algunos que existían, se redujo el valor, o Ajá. sea, que tenga menos contaminantes, por decirlo así. Otro, definitivamente, los quitaron. Y otro, hay una simplicidad en la norma. Antiguamente había cuánto puedes vertir a un río, cuánto a lago, cuánto al mar y cuánto al suelo. Y después decía, si es un río que sea de uso público, si es un río que es de uso agrícola, si es un río que es para pesca, y las lagunas también, si es un lago que es de uso público, si es agrícola, el mar también. Entonces, había una serie de complicaciones porque, bueno, cada quien veía lo que le convenía, ¿no? Decía, bueno, si es un poquito más elevado, tengo más chance de vertir en un río o en un manto acuífero que sea de uso público y no es tan exigente como uso agrícola, pues yo digo que es uso público, y había unas confusiones. Ahora se simplificó y es lo mismo si es para río, para lago, para mar, o sea, ya no hay esas diferencias. Entonces, la simplificación también ayuda, y me parece que serían esos tres principalmente, la parte de reducción, la parte de quitar algunos elementos y incluir otros, y la parte de simplicidad. ¿Semarnat es o sería o está jugando el papel de árbitro, solo Semarnat, o se apoya en algún otro organismo u organismos? Hay varios organismos involucrados. La Semarnat obviamente lleva la batuta en esto, pero tiene que apoyarse tanto de la Comisión Nacional de Agua como también de los organismos operadores, ya sea estatales y municipales. ¿Qué pasa? Que al final tú puedes poner la norma, pero si no hay quien esté en verdad midiendo, esto no va a tener ningún suceso. Puedes tú decir que estás haciendo un tratamiento de agua y si no lo haces y nadie va y te mide, nadie va y te evalúa, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí se requiere apoyo municipal, se requiere apoyo, obviamente, estatal, federal. O sea, son varios organismos, sí, organismos que tienen que estar trabajando de la mano para que esto se cumpla. Claro que Semarnat, bueno, fue quien llevó la batuta en esto, y habían pasado varios años, de esta nueva norma, que ahora se llama 2021, NOM 001, Semarnat 2021, ya llevaba varios años que estaba hablando que se iba a cambiar finalmente, y afortunadamente para el país fue aprobada. Finalmente, en ese sentido, para pasar al otro tema, la pregunta sería, ¿qué tan vinculante resultó esta NOM? Es decir, ya tú no lo mencionabas, si no te mide nadie, pues Sí, no, no pasa nada. no está sucediendo nada, ¿no? Es correcto. Entonces, hoy, ¿qué tan vinculante es esta nueva norma? Y tú ya mencionabas por ahí en una parte de la conversación que hoy ya se estarán aplicando multas importantes a quienes incumplan la normatividad. Entonces,
Platícanos un poquito para que a la audiencia le quede claro cuál es más o menos el marco en el que se están moviendo actualmente las empresas. Mira, bueno, las industrias sí están ya preocupadas por este tipo de multas que pueden empezar a pasar. Es decir, como la norma, repito, se empezó el 11 de marzo y tienes 365 días, un año para cumplirla o para mostrar que estás ya haciendo algo para el cumplimiento. Entonces las industrias sí están preocupadas, están empezando a ver, bueno, de qué manera puedo mejorar, qué necesito hacer. Obviamente son industrias, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Cuánto tiempo me va a llevar, etcétera. Entonces sí están preocupadas porque saben que sí puede llegar ya a los organismos, puede llegar el gobierno a cobrar estas multas. Ya en la actualidad, a los grandes consumidores sí se les está ya evaluando, que eso también es muy importante. Hace algunos años, la verdad es que no pasaba nada. En los últimos años se ha visto que sí está llegando con los grandes consumidores a medirlos, a revisar que en verdad estén cumpliendo con la norma antigua, y ahora se tiene que empujar para que la nueva norma de verdad sea, como dices tú, vinculante y que las industrias se preocupen más por hacerlo. Es difícil, sí, hay mucha industria en el país, sin embargo, poco a poco me parece que se va a lograr. Sí, no, Pero quisiera hacer un paréntesis también, Ismael. Hay una norma también que está en punto de ser aprobada, que es la nueva NOM 127. La NOM 127 habla de los límites de agua para agua potable, es decir, qué cantidad de contaminantes puede tener para que tú la puedas tomar. Perfecto, esa norma siempre ha funcionado bien, pero ahora está habiendo un proyecto de norma que está a punto de ser aprobado, si no es que quizás ya lo fue, donde habla que la nueva norma 127 no puede tener como agua de alimentación un agua de reuso. Entonces está yendo ahí a una contradicción con la norma 001. Por un lado, se quiere promover a un reuso de agua a través de la norma 01 y por otro lado hay una norma 127 que dice que no puedes tener agua potable si la fuente de agua es de reuso. Y en México muchas aguas son de muchas normas 127, o sea, plantas potabilizadoras que llegan a nuestras casas, reciben aguas de presas, que a su vez reciben agua de algún río, y ese río puede ser que esté recibiendo agua reusada de alguna planta de tratamiento. Entonces, cuando ves tú todo el ciclo, si esta norma 127 al final es aprobada, pues es una contradicción, porque entonces, pues hay mucha, o sea, todo tendría que ser agua de subsuelo, y como dijimos al principio, hay una escasez hídrica, tanto en presas como en mantos acuíferos en el subsuelo, muy importante en México. Entonces, bueno, repito, fue un pequeño paréntesis. Esperemos que las autoridades se den cuenta de esto y vayan para atrás o se atrase con esta nueva NOM 127 para poder empujar la parte de reuso a través de la NOM 001. Claro, sí, no, hay que afinar esa parte. Y por último, Juan Pablo, y con poco tiempo que nos queda, te quiero preguntar, ¿el reuso de agua industrial genera una oportunidad de potencial no solamente para el enfriamiento de calderas que tú ya mencionabas, sino incluso para la generación de energías limpias a través de estos lodos de los que nos platicabas al inicio? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué potencial hay ahí? Bueno, en realidad el agua de reuso puede reutilizarse para, por ejemplo, generación de energía. Toda planta de energía tiene una turbina. Turbinas a vapor requieren agua ultra pura. Entonces, cada vez se está empujando más para que el agua de reuso se pueda volver ultra pura, poder meterla en las calderas de alta presión para generar el vapor que a su vez hace que funcione la turbina. Entonces, ahí es una parte con agua limpia. Con la parte de rechazo de los lodos, también, si tienes una cierta cantidad de lodos, haces un tratamiento en algún digestor, puedes utilizar el metano que sale de ahí también para producir energía a través de un tipo especializado de turbinas. Entonces, sí hay forma tanto con el agua limpia como con el rechazo que está saliendo de agua, con los lodos, en ambos casos para producir energía, y hablo de energía eléctrica, o sea, Claro. directamente que se puede hacer para electricidad. Ahí es donde también es muy importante el trabajo entre municipios e industria. ¿Qué pasa?
que en muchos municipios el agua tratada, el agua residual, pues es un tratamiento convencional muy básico para ver si puedes cumplirla con la norma 001 de años anteriores y listo. ¿Qué pasaría si toda esa agua se reusa con tecnologías más avanzadas y la puedes meter precisamente a plantas de producción de energía? Pensando que el 5% del agua que se consume en el país es para producción de energía, lo usa la industria energética. Entonces, si ese 5% fuera de agua reusada, digamos, ese 5% que pudiera utilizarse para las comunidades, para las casas, para los comercios, para la gente. Entonces, Claro. sí hay oportunidades ahí. ¿Hasta cuánta electricidad podríamos generar con ese proceso en un momento dado, en un caso, si tú quieres, básico? No, bueno, yo creo que podría, o sea, reutilizarse, o sea, el agua que se usa, bueno, perdón, la energía eléctrica que usamos en el país viene por diferentes fuentes, ya sea por turbinas de carbón, que son las más viejas, por hidroeléctricas, y por ciclo combinado. Las de ciclo combinado son las que podrían aprovecharse con este tipo de tecnologías, porque son las que utilizan, o las de vapor, pero normalmente cuando hay una turbina de vapor, hay una turbina a gas también, por eso se llama Claro. ciclo combinado. Hay dos, donde estas es donde siempre se podría utilizar. Ahí sería difícil poderte dar el número porque dependería de cuánta energía en el país se produce a través de este tipo de turbinas de vapor o de ciclo combinado. Claro. Con 2 minutos, Juan Pablo, ¿cómo juega Suez en este proceso del que acabamos de hablar? Bueno, nosotros estamos muy enfocados en la economía circular. Tenemos todas las tecnologías para hacer reuso de agua, potabilización, agua ultrapura, tratamiento de lodos y demás. Lo que nosotros estamos empujando mucho es al reuso de agua. Estamos seguros que es la forma o una de las formas, junto con la desalación, de poder quitar el estrés hídrico o poder ayudar al estrés hídrico que tiene el país. Definitivamente estamos enfocados en esto. Estamos haciendo muchos entrenamientos a las industrias, muchas sesiones de trabajo, webinars, de tal forma que cada industria se dé cuenta que el reuso de agua ya no es una opción, sino que es una necesidad. Muy bien, Juan Pablo, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante todo esto que nos has comentado en tema de economía circular, en el tema del agua, porque generalmente hablamos de economía circular, todo el mundo está hablando de economía circular en tema de residuos sólidos y Sí. pocas veces se toca el tema del agua, que es sin duda el más importante por encima del plástico, pese a que el plástico es un yugo con el que estamos viviendo todos los días. Juan Pablo, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que ha sido muy grato platicar contigo. Gracias, Ismael. Gracias. Fue un placer. Hasta pronto.